¿Alguna vez has sentido que el dolor más profundo no es el que se ve, sino el que se calla? Así comienza la historia que voy a contarte hoy. Una historia que me rompió el alma la primera vez que la leí y que aún ahora, mientras te la cuento, me hace cerrar los ojos y orar. Yo crecí creyendo que los héroes bíblicos eran intocables, que David, el gran rey de Israel, el que venció a Goliat con una honda, el poeta de los salmos, no podía equivocarse. Pero hay algo que nunca me dijeron en la iglesia, algo que encontré yo mismo leyendo una noche con el corazón herido. Y fue ahí donde me encontré con ella, Tamar. Sí, Tamar, la única hija mencionada del rey David, una joven hermosa, inocente y silenciada, una mujer que vivió una tragedia tan profunda que ni los salmistas cantaron sobre ella. Su historia está en Samuel 13, una historia real, cruda, dolorosa y sin embargo demasiado parecida a lo que muchas mujeres viven hoy. Te invito a quedarte conmigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque aquí no solo leemos la palabra, la escuchamos con el corazón. Este espacio es para ti, que necesitas entender que Dios no se olvida de las mujeres heridas. La historia empieza en Jerusalén, en el palacio del rey David. Era una época de esplendor, de victorias militares, de adoración, pero dentro de casa, la oscuridad se escondía entre las paredes. David tenía muchos hijos. Uno de ellos era Amnón, el primogénito. Otro era Absalón, hijo de otra esposa, y Tamar era su hermana. Tamar era la flor del palacio, y Amnón, su medio hermano, comenzó a desearla. Pero esto no fue amor, fue obsesión, fue pecado disfrazado de deseo. Y lo más aterrador fue que no lo hizo solo. Amnón tenía un amigo, Jonadab, un amigo que no aconseja con sabiduría, sino con astucia, como la serpiente en el Edén. Jonadab le dijo, finge que estás enfermo, pide que Tamar venga a cuidarte, y así lo hizo. Una trampa, una celada, un crimen anunciado. Tamar fue al cuarto, obediente, inocente, y Amnón la tomó por la fuerza. Ella suplicó, ella ya le dijo, no hagas esto, este no es el camino de Israel. Pero él no escuchó, y cuando terminó, la despreció más de lo que antes la deseaba. A veces el abuso no termina con la violación, empieza ahí y se perpetúa en el abandono, en el silencio, en la vergüenza. Amnón la echó, y Tamar rasgó su túnica, se cubrió la cabeza con ceniza y se fue. Yo cuando leí eso no pude evitar pensar en tantas mujeres que conocí, mujeres fuertes, nobles, bellas, que cargan heridas que nadie ve, mujeres que nunca dijeron nada porque el abusador estaba en su casa, en su iglesia, en su sangre. Y entonces aparece David, el padre, el rey, el adorador, y la Biblia dice que se enojó muchísimo, pero no hizo nada, nada. Silencio. Y ese fue el crimen más largo de toda esta historia. ¿Conoces a alguien que ha sufrido así? ¿Te ha pasado a ti? Quiero que sepas que Dios no se quedó callado. Él no es como David. Él ve, él escucha, y él se inclina hacia las hijas heridas para recogerlas. Si estás sintiendo algo en tu corazón, si algo se mueve dentro de ti con esta historia, quédate conmigo. Suscríbete al canal, activa la campanita porque lo que viene no es fácil, pero es necesario. Dios no termina las historias en la tragedia, Él empieza los milagros donde termina el silencio. Nos vemos en la siguiente parte. A veces me he preguntado, ¿qué habría pasado si David no se hubiera quedado en silencio? Si tan solo hubiera abrazado a Tamar, si hubiese llamado a Amnón, lo hubiese confrontado, lo hubiese juzgado con justicia, pero no lo hizo. Y cuando un padre no pone orden, el caos entra por las grietas del alma. Tamar fue llevada a la casa de su hermano Absalón. No regresó al palacio, no volvió a sentarse en la mesa real, no fue consolada ni restaurada, vivió desolada. Y Absalón guardó silencio también, pero su silencio no era sumisión, era furia contenida. Yo conocí a un hombre que me recordó mucho a Absalón, un hombre dulce, protector con su hermana, pero con una rabia en el corazón que se alimentaba cada día por la injusticia. Y así era Absalón. Durante 2 años no dijo nada, esperó, observó, y dentro de él crecía una sed de justicia que, sin guía ni dirección, se convirtió en venganza. Hay un versículo que siempre me ha estremecido. 2 años después, cuando Absalón celebró la esquila de sus ovejas en Baal Azor, invitó a todos los hijos del rey. Parecía una fiesta, una reunión familiar, pero era una trampa, la misma astucia que usó Amnón para atrapar a Tamar. Ahora Absalón la usaba para atraer a su medio hermano. Amnón fue confiado, tal vez ya había olvidado lo que hizo, pero Absalón no olvidó, y ahí, entre el vino y los cantos, Absalón dio la orden. Maten a Amnón, y lo mataron, frente a los demás hermanos, en medio de la fiesta, como quien rompe el silencio con sangre.
Cuando el rey David oyó la noticia, pensó que todos sus hijos habían muerto. Su corazón se quebró otra vez. ¿Puedes imaginar eso? La culpa por Tamar, la pérdida de Amnón, y ahora Absalón. Huye. 3 hijos, 3 heridas, 3 silencios que explotaron en dolor. Y David vuelve a callar. Querida amiga que me escuchas, yo no sé qué tipo de padre tuviste. Quizá fue ausente, quizá fue duro, o quizá nunca supo cómo defenderte. Pero hay algo que quiero decirte, con todo mi corazón. Tú no eres invisible para Dios. Tú no eres una historia olvidada en medio de la Biblia. Dios ve tu dolor, Dios vio lo que te hicieron, Dios escuchó lo que nadie quiso escuchar, y Él no se queda cruzado de brazos. Muchas veces cargamos las heridas de lo que no se dijo, el abuso que nadie nombró, el secreto que se enterró, el llanto en la almohada que nadie oyó. Pero cuando no sanamos, cuando no hablamos, el corazón se endurece. Y como Absalón, comenzamos a pensar que la única justicia es la nuestra. Y ahí nacen los errores. Dios no quiere eso para ti. Él no quiere que vivas en una cueva emocional huyendo de todo. Él no quiere que mates con tus palabras, con tu silencio o con tus decisiones desesperadas. Él quiere que sanes. Y eso comienza hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque vamos a hablar de sanidad emocional, del perdón verdadero, de cómo romper los ciclos de dolor generacional. Este espacio es para ti. Tú mereces vivir libre, no por lo que hicieron contigo, sino por lo que Dios ya hizo por ti. A veces pensamos que la venganza nos da poder, pero la verdad es que solo prolonga el dolor. Absalón, después de vengarse, tuvo que huir. Pasó 3 años en el exilio. 3 años sin el rostro de su padre. 3 años donde la distancia no trajo paz, sino más resentimiento. Y David, aunque extrañaba a Absalón, nunca lo llamó. Nunca dio el primer paso. ¿Cuántas relaciones se han roto por eso? Por el orgullo, por el miedo, por la incapacidad de decir, lo siento, ven, hablemos, te amo. Hay mujeres que llevan años esperando que alguien les diga eso, que alguien regrese, que alguien escuche. Pero escúchame bien, a veces el otro no va a volver, a veces el otro no va a cambiar, a veces la justicia en la tierra no llega, pero hay una justicia que sí llega y viene de Dios, no con espada, no con sangre, sino con verdad, con compasión, con restauración. Yo mismo viví muchos años en silencio, creyendo que si no hablaba sanaría, pero la herida solo se cubría, no se curaba. Y cuando por fin lo dije, cuando por fin lloré ante Dios, sentí que el cielo me abrazaba, y por eso te hablo así, no como un maestro, sino como un hermano que aprendió a dejar de correr, y a dejar que Dios limpie lo que el mundo ensució. ¿Te animas a dar ese paso? Entonces quédate conmigo. En la siguiente parte vamos a ver cómo Dios responde al silencio, cómo Él levanta a quienes el mundo rechazó y cómo la historia de Tamar, aunque no tuvo justicia humana, sigue hablándole a las hijas heridas de hoy. Y si este mensaje tocó algo en tu alma, déjame un comentario. Ora conmigo. Comparte este video con otra mujer que necesita saber que su historia aún no ha terminado. Nos vemos pronto aquí donde la fe sana y donde el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Hay algo que nunca deja de impresionarme cada vez que leo la historia de Tamar. Ella no volvió a hablar en todo el relato, ni una palabra más. No sabemos qué pensaba, qué sentía, si lloraba en las noches, si gritaba en silencio, pero sí sabemos algo. Vivió desolada, como muchas mujeres viven hoy. Y yo sé que puede parecer injusto. Una mujer inocente, violentada, rechazada, silenciada y olvidada en la narrativa del mundo. Pero ¿sabes qué? Dios no la olvidó. Aunque los hombres callaron, aunque el padre no defendió, aunque el hermano mató por venganza y no por restauración, Dios seguía viendo a Tamar. A veces pensamos que la justicia de Dios es inmediata, visible, poderosa, pero muchas veces es silenciosa, paciente y profunda como las raíces de un árbol que tarda en dar fruto. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y sentí en mi espíritu como si Él me dijera, porque quiero hablarle a todas las hijas que el mundo ha desechado. La historia de Tamar quedó escrita no para dejarla en vergüenza, sino para que ninguna otra mujer en el mundo piense que Dios no la ve. Tamar representa a todas las que fueron traicionadas por quien debió protegerlas, a las que se vistieron de ceniza porque no sabían cómo seguir adelante, a las que viven encerradas en el silencio del abuso, y también a las que cargan con culpas que no les pertenecen. Querida hija, si tú eres una de ellas, esta parte es para ti. Cuando yo era joven conocí a una mujer que se parecía mucho a Tamar. Se llamaba Lucía. Lucía fue abusada por su padrastro durante años. Nadie le creyó. Su madre guardó silencio.
La iglesia, donde solía cantar, le cerró las puertas cuando ella habló. Lucía vivió en exilio emocional. Cambiaba de ciudad, de nombre, de aspecto, pero no podía cambiar lo que llevaba dentro. Un día alguien le habló de Tamar y por primera vez se sintió vista. Dijo, esa historia es mi historia. Con el tiempo y con mucha oración, Lucía comenzó a hablar, primero con una terapeuta, luego con un grupo de mujeres creyentes y finalmente con Dios. Una noche, en una reunión de oración, rompió a llorar y lloró como si fuera Tamar, pero no lloraba sola. El Espíritu Santo lloraba con ella. Desde entonces, Lucía comenzó a sanar. No porque el pasado se borrara, sino porque su identidad dejó de ser víctima y empezó a ser hija, hija del rey, no del rey David, sino del rey de reyes. Y eso lo cambió todo. A veces pensamos que sanar es olvidar, pero no. Sanar es recordar sin que duela. Es mirar atrás y decir, eso me pasó, pero ya no me define. ¿Y sabes qué más? Aunque la Biblia no cuenta cómo terminó la vida de Tamar, yo creo de todo corazón que ella no terminó desolada para siempre. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que restaura a las mujeres rotas. Él levantó a Agar cuando fue echada, rescató a Rahab en medio de un sistema de prostitución, liberó a la mujer encorvada que llevaba 18 años sin enderezarse, y levantó a María Magdalena, quien había sido despreciada por todos. Jesús tiene una manera especial de hablar con las mujeres olvidadas, no con juicio, sino con ternura, no con condena, sino con dignidad. Cuando miró a la mujer adúltera que todos querían apedrear, le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese mismo Jesús, ese mismo amor, está contigo hoy. Si tú has sido como Tamar, como Lucía, como tantas otras, hoy el Señor quiere hablarte. No con voz fuerte, no con fuego del cielo, sino con ese susurro que entra al alma y dice, yo te vi, yo estuve ahí y sigo aquí para sanarte. Hoy te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Permítete hablar, permítete llorar, permítete ser abrazada por Dios. No estás sola, no estás loca, no estás rota sin remedio. Eres hija, amada, vista y redimida. Y si nadie más lo hizo, hoy yo te honro, sí a ti, que sobreviviste, que seguiste, que aunque callada sigues aquí. Y te aseguro por la palabra de Dios que el final de tu historia será diferente, porque la Biblia dice en Isaías 61:3, darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que antes de terminar este video, haz algo por ti. Deja en los comentarios, yo elijo sanar. Y si puedes, comparte este video con otra mujer que aún está en silencio. Y por favor, suscríbete al canal si sientes que este mensaje te tocó. Este espacio está hecho para mujeres como tú. Mujeres que no necesitan ser perfectas para ser amadas, sino simplemente valientes para volver a creer. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, el silencio no es el final. Con Dios siempre hay una nueva canción que cantar.